Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Psicología, les da la más cordial bienvenida a este segundo día del 14º coloquio de Psicología Organizacional que coordina nuestra área, Psicología Organizacional. El día de hoy tenemos la presentación de Medicina Gráfica y Psicología, un cómic para comprender mejor el síndrome de burnout, que esta será a partir del doctor Carlos Rodrigo Penichamante. Pero antes de hacer esto, quisiera pedirles felicitar a uno de los integrantes del equipo que no se encuentra aquí, pero que estará escuchando la transmisión, que es Osvaldo Vázquez, quien fue su cumpleaños ayer, y es uno de los responsables de que este evento salga. Entonces, no está aquí, pero bueno, démosle un aplauso silencioso para que no venga entonces. Creo que no saben cómo son los aplausos silenciosos, es así. Ahí viene, él es uno de los artífices de este evento, y bueno, ahora sí, hagámosle un aplauso ruidoso. No tenemos a Marilyn Monroe para que te cante las mañanitas, pero feliz cumpleaños. Y bueno, agradecemos también el apoyo de nuestra coordinadora, la maestra Erika Sousa, quien organiza todo esto y me permitió hacer este comercial. Y bueno, abusé de la confianza del del doctor Rodrigo Peniche para hacer todo esto. Lo presentaré. El doctor Carlos Rodrigo Penichamante es profesor de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene el grado de doctor en investigación psicoanalítica, así como el grado de maestría en psicoterapia psicoanalítica individual por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Es licenciado en psicología por la UNAM. Ha colaborado en diversas organizaciones y consultorías como especialista en capital humano desde hace 25 años. En 2019, publicó Psicología de la Salud Laboral en México, libro del cual es compilador. El trabajo Me Quema, un cómic sobre el desgaste ocupacional, del cual escribió el guión y está dibujado por Emanuel Peña, ilustrador mexicano que ha sido huésped de la Casa de los Autores de Anelgama, Francia. Forma parte de la primera generación del máster en Medicina Gráfica, impartido por la Universidad Internacional de Andalucía. Es el primer psicólogo en el mundo en haber realizado dicha formación que promueve el uso del cómic, la ilustración y la infografía como herramienta de comunicación sanitaria. Antes de darle la bienvenida, reconozcamos que es uno de los primeros proyectos que se tiene en esta parte del cómic y que es un fanático de este noveno arte. Demos la bienvenida al doctor Carlos Rodrigo Penichamante en el día de hoy, que nos presenta esta ponencia titulada Medicina Gráfica y Psicología, un cómic para comprender mejor el síndrome de burnout. Gracias, maestro, y particularmente gracias a ustedes que nos están acompañando y a quienes nos estén acompañando por allá en las redes. Les agradecemos que se unan a las actividades de este 14º coloquio. ¿Reconocen a estos personajes? A este señor que se está columpiando, a esta jovencita que está disfrazado de gato, a esta niña tan inquieta y tan cuestionadora que está ahí furiosa con su mamá cuando le dice: pero qué linda camita le has hecho a tu muñeca. No seas cursi, mamá, no es camita, es un diván de psicoanalista. O a este chico que una y otra vez cae en la trampa de suponer que su amiga Lucy sí le va a sostener el balón para que lo pueda patear y siempre cae. ¿Qué tienen en común estos personajes? Si tratan de encontrar así un denominador rápido, es que todos estos personajes fueron pensados para aparecer inicialmente en un cómic. Y ya sea que estén filosofando sobre el ser humano común, ya sea que estén cuestionando al mundo o que se cuelguen de los edificios en lances así muy espectaculares,
las historias que están en sus páginas o en las pantallas a través de estos personajes nos importan. Ese es el poder del cómic, lograr que nosotros como su audiencia nos involucremos en su lectura y nos trascienda lo que nos están narrando. Ya sea que le llamemos historieta, TV o pepín, fumeto, bande dessinée, manga o cómic, esta maravillosa sincronía entre la narración escrita y la narración ilustrada es reconocible a simple vista en todo el planeta y sin embargo resulta difícil de definir con precisión, quizá porque es al mismo tiempo un medio de comunicación, un lenguaje en sí mismo y, como dice el doctor Álvaro Pons, un arte que ha estado en evolución permanente. Una de las obras esenciales, si les llegara a interesar el estudio del cómic, es Understanding Comics de Scott McCloud, quien en su definición establece que un cómic son las representaciones pictóricas e imágenes yuxtapuestas en forma deliberada para proveer información y o producir un efecto estético en el espectador. Pero quienes se dedican a estudiar académicamente el cómic, aunque ustedes no lo crean, establecen debates muy complejos respecto a lo que es y lo que no es un cómic. Sin embargo, puede uno encontrar aspectos comunes, vasos comunicantes entre las definiciones que los diversos académicos que estudian las historietas establecen, ¿no? Como punto de partida en común, pues debe de tener imágenes, los cómics deben de tener texto, debe de narrar a través de secuencias delimitadas, deben de estar colocadas estas secuencias, uno al lado o encima o debajo de la secuencia anterior y debe de tener una intención narrativa. No obstante, cada vez es más frecuente encontrar, por ejemplo, cómics que no tienen texto, no tienen palabras. Marvel hace varios años sacó el mes mudo, en lo que todas las historietas que publicó ese mes no tenían texto. Hay cómics hechos nada más con texto, en los cuales no tienen imágenes. Hay cómics que son prácticamente poesía y no tienen ninguna intención narrativa, pero generalmente los cómics responden a estos elementos en común. Hay un autor que propone un concepto que se llama solidaridad icónica, Thierry Groenstein, que plantea que lo que constituye en esencia un cómic es que los elementos que van integrando las unidades no nada más sean congruentes y tengan sentido entre sí, sino todo el conjunto que va conformando página tras página sea coherente y esté integrado en la narración, como podemos ver en esta secuencia brutal de una novela maravillosa que se llama Arrugas, que escribe e ilustra un autor español que se llama Paco Roca. Ustedes pueden ver aquí al protagonista de Arrugas, que ocupa un sillón central en una casa de retiro, en un asilo, como les llamamos en México. Y ustedes pueden ver cómo avanza el tiempo, tanto por la iluminación, como por el reloj, como por el cambio de diversos elementos. Es un buen ejemplo de solidaridad icónica porque necesitamos tener estas 4 viñetas para comprender lo brutal que es la vida en un asilo. Pasa el tiempo, van transcurriendo los días y es como si en realidad no pasara nada significativo. Al analizar el impacto que la lectura de un cómic tiene, puede resultar interesante la teoría de la codificación dual de Paivio, que, para contarles el chisme muy rápido, sostiene que los seres humanos procesamos la información básicamente a través de 2 canales. Hay un canal verbal de la información, lo cual
llega a este sistema que se llama Logogens, y hay un sistema no verbal de la información a través del cual procesamos esencialmente imágenes, el imágenes. Estos dos sistemas interactúan y eso nos permite emitir tanto respuestas verbales como no verbales. El cómic es uno de los ejemplos así más claros en los cuales estos dos sistemas interactúan, y como estamos leyendo el texto y como estamos decodificando las imágenes, esta interacción propicia que nos involucremos de una manera más profunda cuando leemos un cómic y que la información que estamos revisando en la pantalla o en las páginas sea más significativa y más duradera. En algunos sistemas de escritura que varias culturas fueron desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad, llámense los frescos y los relieves en Egipto, llámense los códices en Mesoamérica, las filacterias en la Europa medieval, llámese la escritura jeroglífica, es posible encontrar varios de los elementos que van a configurar la narrativa secuencial, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de lo que está ahí representado va a determinar un orden y una importancia en la lectura. Es posible observar al lado de estas imágenes texto, ideogramas, palabras que van acompañando a la imagen y le dan un sentido. Es posible ir estableciendo una secuencia de lo que está narrado a partir de diversas unidades con significado, al igual que en los códices que se empezaron a producir en Mesoamérica. El tamaño nos va indicando qué importancia tiene esa unidad. Aquí nos establece también un lugar donde es importante, una serie de hechos, una serie de glifos y de números nos van indicando información que acompaña a la lectura. Sin embargo, aunque muchos de los elementos de la narrativa secuencial están ahí presentes, estos no son cómics. Lo que va a determinar la creación de un cómic es su aparición en la prensa industrial de mediados del siglo XIX, cuando las grandes masas de trabajadores agrícolas comenzaron a movilizarse hacia los centros industriales, y como una estrategia de la prensa para atraer más ventas a esa población que no estaba alfabetizada, un recurso fue empezar a crear cómics herederos de la caricatura política. ¿Y cuál fue el primer cómic? También puede ocasionar así debates encendidos, tales como quién va a ganar el próximo domingo el campeonato de soccer, o cuál es el mejor partido que ahora sí nos va a regresar al Salvador. Bueno, igual, ¿cuál fue el primer cómic? Entre quienes leen cómics puede ser motivo de debate, pero este es uno de los primeros, Max y Moritz. De este lado del charco, nuestros vecinos postulan que el primer cómic entonces fue de Yellow Kid, donde ustedes pueden ver ya aquí un primer intento de globos a través del camisón. De Yellow Kid nos va informando parte de la historia en México. Como ya ven que vamos atrasados en cosas de difusión y de tecnología, cosas de una generación, hay autores que postulan que Las aventuras de Adonis fue el primer cómic, que aquí le va re mal a este pobre perro. Está esta señora que recibe aquí un visitante, se retiran a una habitación que no vemos, la señora despide al visitante, que trae un paraguas que lo deja aquí escurriendo, y cuando llega, suponemos que es el marido de la señora, y encuentra el charco y ya no ve el paraguas, el pobre Adonis le va como en feria. Estos productos de la prensa industrial de mediados del siglo XIX, principios del XX,
ya llevaban esa intención industrial masiva de difusión, y eso determinó que en sus primeros años el cómic rápidamente se convirtiera en un medio aceptado por las masas a lo largo de todos los países que se fueron industrializando. A las pocas décadas, los cómics se convirtieron no nada más en una herramienta mercadológica para incrementar las ventas de los periódicos, sino que fueron aprovechados por diversas oficinas públicas, los ministerios de defensa, de educación, de salud, y por todas las grandes empresas que se imaginen como parte de sus estrategias de comunicación. Un ejemplo icónico del aprovechamiento de los cómics, por ejemplo, para la capacitación, es el trabajo de Will Eisner a lo largo de 3 décadas. Si ustedes tienen así una vena nerd, que siguen la Comic Con y les gustaba Big Bang Theory, ubicarán que Will Eisner le da nombre al que es el premio con más reputación de los cómics de este lado del mundo. Imagínense que es el Oscar al cómic. De ese calado es la trascendencia de Will Eisner en el mundo del cómic. Cuando él fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos en 42 para la Segunda Guerra Mundial, él ya era un ilustrador con trayectoria, con renombre, ya era un dibujante de cómics con aliento en la industria, y rápidamente se empezó a involucrar en un periódico que circulaba en el campo de entrenamiento donde fue reclutado, y al poco tiempo se empezó a encargar de la edición de la obra Army Motors, y posteriormente de una publicación mensual sobre el mantenimiento preventivo. Lo que buscaba Will Eisner y el ejército de los Estados Unidos con estas publicaciones era precisamente prevenir lesiones y accidentes y pérdidas en los reclutas que posteriormente verían acción. Para eso creó este personaje, Joe Dope. Dope pueden ustedes traducirlo del inglés en slang como tonto, ¿no? Entonces Joe le va transmitiendo a los lectores tips de seguridad para hacer bien su trabajo, evitar lesionarse o que lesionaran a sus compañeros reclutas. Por ejemplo, aquí a este compañero se le atasca y se le ladea el camión de carga y no sabe qué pasó. Le explica que cargó de más hacia un lado todas las cajas que transporta este vehículo. Esta es la forma inadecuada de hacerlo. Si la carga está hacia un extremo, la forma adecuada es tratar de colocarla en medio. Y eso es un cómic. Aquí hay un antecedente, aquí nos explican qué hacer y hay un desenlace. Igual tiene ejemplos de verdad así asombrosos de cómo limpiar un fusil cuando se atasca y estás en la línea de acción. Y eso lo realizó a lo largo de 3 décadas. Entonces uno puede imaginarse que hay pocas instituciones y actividades tan serias como la actividad militar que muy gustosos aprovecharon el cómic a lo largo de décadas y lo siguen haciendo, ¿no? Para muchos efectivos desplazados, por ejemplo, en Irak, sujetos a situaciones de estrés postraumático, hay publicaciones que les ayudan a lidiar con este tipo de situaciones emocionales. En los 40s y los 50s hubo un gran entusiasmo por los avances científicos y tecnológicos, y eso favoreció que este interés comenzara a permearse también en las publicaciones que se generaron en los cómics. Baste ustedes recordar cómo van realmente emocionados a ver qué pasa con el multiverso y con el universo de Marvel, etcétera. Si ustedes le echan un poco el recuerdo para atrás, ubicarán que personajes como
Iron Man o como Spider-Man o como The Flash, obtienen muchas de sus características sobrehumanas precisamente por su contacto con la ciencia y la tecnología. Al poco tiempo de empezar a generarse estos personajes, la industria del cómic fue generando cada vez más personajes y narrativas ya completamente insertadas en el mundo sanitario. Dentro de estas, otro ejemplo notable fue en México, que aunque ustedes no lo crean, durante varias décadas, México fue, aunque hay que subrayar fue el país donde más cómics se editaban y consumían en el mundo. Durante varias décadas, Editorial Novaro, que a ustedes ya les hablo así de cosas bien retro, old, pero muy old, era una de las editoriales de cómics más prominentes en el mundo y durante décadas produjo la serie Vidas Ilustres, que era la biografía, así como ahorita nos vemos las bioseries. Bueno, antes la gente se echaba la biografía en cómic y muchos de estos personajes que aparecen en la serie de Vidas Ilustres eran personajes que revolucionaron la técnica o la ciencia. Aquí está el caso de la biografía de Sigmund Freud, de Editorial Novaro del 63, que con pocos teclazos en San Google ustedes llegan. Hay gente que se ha dedicado a recopilar la serie completa de Vidas Ilustres y están disponibles sin costo. Ahorita sí tenemos que pagar ahí por las plataformas. Al paso del tiempo, toda esta producción de cómics enfocados en la salud y con personajes del entorno sanitario y que narraban problemas de salud fue llamando la atención de una serie de profesionales de muy diversos ámbitos que cada vez los estudiaban con más interés y más profundidad, y un grupo de estas personas crearon algo que se llama la medicina gráfica. Apareció primero en idioma inglés, la graphic medicine. No nada más eran biografías, ¿no? Podemos encontrar personajes como Rex Morgan, una editorial que cayó en desgracia por editar cómics de terror que llegaron a ser muy escandalosos cuando tuvo que reconvertir sus productos. Una de las series de cómics que salió se llamó Psicoanálisis. Si han visto la serie de HBO de En Terapia, hagan de cuenta en versión cómic y 5 décadas antes. O en el terreno underground salieron publicaciones como Facts of Life, hechos interesantes acerca del sexo en los 60s. No se limitó a la biografía. Más recientemente, hacia la década de los 90s, a principios del siglo XXI, comenzaron a surgir una serie de publicaciones que se llaman patografías gráficas, es decir, la narración en primera persona o de alguien muy cercano a la autora que toca de manera profunda y muy vivencial lo que es la enfermedad. Aquí nuevamente les comparto una secuencia que en lo personal a mí me parece brutal, clarísima, de Arrugas. Miguel es el protagonista de Arrugas, que empieza a sufrir. ¿Qué les parece que les está narrando aquí Arrugas? ¿Qué problema de salud tendrá Miguel? Está Miguel, que ya tiene que recibir ayuda debido al avance de su enfermedad, tiene que recibir ayuda de otro protagonista de la obra, que ya le da de comer. Aquí podemos ver que ya requiere un babero. Nos enfoca esta viñeta a Miguel y luego, pues el otro protagonista sí tiene rostro y en la viñeta lo pierde. ¿Por qué? Precisamente es una historia acerca del Alzheimer, es una historia acerca de los problemas que tiene vivir en una institución como una casa de retiro, como un asilo. Y entonces un aspecto genial es que sin palabras te puede mostrar de forma muy clara uno de los efectos de la enfermedad de Alzheimer, es dejar de reconocer
los patrones en los rostros. Aquí está con su compañero, no lo reconoce la siguiente viñeta, sigue avanzando el tiempo y como que empieza a tener ahí cierto reconocimiento. En la siguiente viñeta ya logra reconocerlo otra vez y seguimos viendo al protagonista. Ni siquiera necesitas texto para que te golpee brutalmente ahí el conocimiento y el efecto que puede tener para alguien que sufre esta enfermedad. El cáncer de mama de Brian Fish fue también otra de las primeras patografías gráficas muy reconocidas. Y él nos narra a través de esa patografía cómo fue el inicio del cáncer de su mamá. En una de las secuencias que también me parecen clarísimas y brutales, Brian Fish nos va narrando: la quimio mata tanto las células buenas como las malas. Mamá necesita producir más glóbulos rojos, pero no demasiados. Y la representación es que la mamá o cualquier enfermo de cáncer sujeto a quimioterapia tiene que empezar a hacerle al alambrista, a empezar a estar en una serie de equilibrios. Fármacos para engordar, fármacos para adelgazar. Procrit, Lovenox, Coumadin. Y aquí en esta pértiga que utiliza ella para mantener su equilibrio, aparece un símbolo que en la sociedad occidental está asociado claramente a la muerte. ¿Sí? No te necesitan explicar ese símbolo. O sea, está ahí la muerte rondándole. Un brebaje infernal de marcas impronunciables. Es un espectacular ejercicio de funambulismo, de equilibrismo, de ensayos y errores, ¿no? Y si no tiene aquí el riesgo de fallecer, aquí está representado todos los efectos secundarios de los fármacos. Cuando has tenido un familiar con una enfermedad crónica que tiene que empezar esta danza muy terrible entre los efectos de los fármacos y los efectos de la enfermedad, dices, sí, claro, es así. Cuando tú estás sufriendo esa enfermedad, te sientes acompañado. El doctor Ian Williams, que fue quien generó el chispazo congregando a través de un sitio web a varios médicos, enfermeras, personal muy diverso del mundo sanitario, artistas, ilustradores, comenzó a definir a la graphic medicine como la intersección entre el cómic y el discurso del cuidado de la salud. Y esto fue generando ahí una gran bola de nieve que atrajo el interés de otros académicos y de otros artistas alrededor del mundo que ya lo estaban estudiando, ya lo estaban haciendo, solamente no le habían puesto la etiqueta de graphic medicine. En nuestro idioma, en castellano, la doctora Mónica Lalanda y un grupo de colaboradores amplía el concepto y entonces postula que es el uso del cómic, la novela gráfica, la ilustración o la infografía como herramientas de comunicación sanitaria. Voy a avanzar rápido con estas diapositivas. La medicina gráfica tiene, además de estos efectos que les he mencionado, bueno, buscan ser críticos del proceso sanitario, humanizar a la enfermedad, a los cuidadores, favorecen la comprensión de temas complejos, permite que se aborden temas de enfermedad que generalmente son tabús. Hay universidades en el mundo que ya incorporan asignaturas del estudio y el uso de los cómics, por ejemplo, en las personas que se están formando como médicos. Entonces, permiten que estos estudiantes de medicina puedan plasmar de forma más vivencial sus vivencias en la residencia y puedan empatizar más con los pacientes. Y entonces se pueda generar más discusión y se pueda abordar la medicina y el proceso salud-enfermedad de una forma más humana, más vivencial. Con esto en mente, ya ven como la mente ociosa luego se pone de creativa,
Se nos ocurrió aquí en la facultad a un grupo de académicos, ¿por qué no empezamos a traer esto al terreno de la psicología? Porque ustedes pueden encontrar muchas obras de medicina gráfica enfocadas sobre todo a enfermedades corporales, enfocadas al mundo de la medicina. No es que no haya temas de psicología, pero hay muy pocos. Hay un libro, un cómic, se llama Te llamaremos, que está enfocado totalmente, esa frase, te llamaremos, ¿como a qué actividad de psicología laboral le suena? Nosotros te llamamos, ¿no? Y precisamente es una obra muy crítica de lo que hacemos quienes nos dedicamos a la selección de personal cuando no somos frontales con nuestras candidatas. Y usted, si puede entrar a la siguiente fase del concurso, usted no cubre con el perfil, se acabó, te llamaremos. Pero hay muy pocas obras que toquen temas de psicología que no sean enfocadas al terreno psiquiátrico. La universidad, preocupada por que nosotros los profes le encontremos otros caminos a la enseñanza, tiene un programa que se llama PAPIME, el cual busca que el proceso de aprendizaje mejore tanto en licenciatura como en bachillerato. Nos propusimos crear un cómic de 22 páginas que acabó expandiéndose a 30, que nuestra apuesta es que va a tener un impacto directo, o puede tener un impacto directo en al menos 9 asignaturas del área organizacional y clínica principalmente. Consideramos que también puede ser interesante para quien se está formando en administración, medicina, enfermería, trabajo social. Participamos 3 académicos, 2 del área organizacional, un académico del área clínica. Éramos 4, pero un académico se nos perdió ahí en el camino después de las primeras reuniones. Hizo ahí unas aportaciones interesantes, pero luego ya nos dejó en visto. 3 becarias y un becario, que su carga académica estaba más enfocada, algunos al área organizacional. Lanzamos una convocatoria muy guapa para quien se quisiera involucrar, pero también en el área nos dejaron en visto, ¿no? Quien levantó la mano fueron chicas del área clínica y social, que también tenían algunas materias acá en organizacional. ¿Cómo creas un cómic, ¿no? Que tenga esta implicación académica, que sea útil, que cuando tú lo leas te resulte más interesante que llegarle a un libro tradicional. La chispa fue, empecé a darme cuenta, y mis compañeras académicas estuvieron de acuerdo en que tras aprobar el examen donde evalúas qué es el burnout y luego te encuentras a tus alumnos cuando andan haciendo la tesis y por alguna extraña razón se pasean por la facultad y se ponen a platicar contigo y empiezas a platicar sobre el desgaste ocupacional, empiezan a escribirte el estrés, como que se hubiera borrado a lo largo de los meses y de los años. Tener claro que es el desgaste ocupacional, que como ustedes saben es una de las patologías laborales más significativas en el mundo. La primera fase fue entonces ponernos a hacer una revisión de la literatura. Diseñamos una entrevista semiestructurada porque nuestra idea era no nada más venir a trasladar al lenguaje del cómic lo que dicen los libros. Queríamos conocer de primera mano personas que pudieran estar afectadas por el síndrome de burnout, cómo lo expresan verbalmente. Esta pérdida de energía, esta sensación de no ser útil en el trabajo, este cinismo con el que de forma defensiva empieza a actuar quien tiene burnout, de hable con la mano, cerramos ya hace 2 minutos, no me esté dando lata, cómo se expresa verbalmente. Buscamos muestra, estábamos, sorpresa, en medio de una pandemia por COVID-19, entonces reúne muestra que se interese. Quienes notamos por indicadores claros que pudiera estar afectado de desgaste ocupacional, le aplicamos
el MBI en la forma general. Y eso se convirtió en nuestra materia prima esencial. Estos resúmenes de la literatura, junto con el análisis de las entrevistas, fueron los elementos esenciales para empezar a construir el guión, porque queríamos no nada más transmitirles ilustradamente qué era el burnout, sino tratar de mostrarles de forma más significativa cómo se expresa. Un servidor, pues me gustan los cómics, como ya apuntó el maestro Lozada, pero me gustan, ¿no? De ahí a yo haberme puesto a crear un cómic, pues era otra película. Ponte a encontrar un dibujante, ¿no? Hay mucho talento en México, sobre todo en la industria indie, underground. Hay mucho talento en México que también es publicado por Marvel, por DC, por Disney, pero no basta con que exista el talento, tienes que involucrarlo en el proyecto, tienes que encontrar tiempo, tienes que entenderte con ese talento. Y por fin, después de varios meses, me encontré con Emanuel Peña, que es un comiquero mexicano. La casa del autor en Angulema. Angulema es una ciudad en Francia. Si vieron la Crónica Francesa, la película de la Crónica Francesa, está filmada en Angulema. Es una ciudad muy cultural que alberga uno de los festivales de cómic más importantes del mundo. Ya me apuro. Él ganó una beca otorgada entre el gobierno de un municipio de Jalisco y el municipio de Angulema para ir a hacer una residencia. Fue uno de los primeros mexicanos en tener estas residencias para ponerse a crear cómic y publica bastante. Ahí encuéntrenlo como El Diseñante en sus redes sociales. Y entonces fue ponerme a trabajar con él, enfocar mi idea, ya con la idea enfocada, ok, póngase a escribir el guión. Y entonces, como en el cine, tienes que escribir un guión. Página 1, viñeta 1, vemos a viñeta 2, lo que sucede, lo que se ve, el texto que debe decir, etc. Lleva el guión con el dibujante. Oye, pues, ¿qué crees? Esta parte funciona muy guapo. Esto no sirve, ¿no? Mejóralo. Luego, ya con el cómic ilustrado, bueno, tráelo a la facultad y empieza un proceso de dictaminación que tiene que haber en toda publicación creada por la universidad. Tiene 3 actos, como toda narración de había una vez y luego y entonces. El cómic tiene 3 actos. En el primer acto conocemos a Laura, que es nuestra protagonista. Aquel día tuvo muchas dificultades para levantarse, ya llevaba varios meses con dificultades para dormir. Algunas semanas eran peores que otras. Esto es uno de los signos más inequívocos del burnout. Quien tiene desgaste ocupacional no se puede levantar. Y aquí está ilustrado. Y conocemos a Laura, que es una vendedora que trabaja ahí para una marca de electrodomésticos. El segundo acto, que es la confrontación en una historia, a través de una clase, una profesora le va narrando a sus alumnos de psicología qué es el burnout. Aquí tenemos esta ilustración. El burnout es un término tomado de la industria aeroespacial, ¿no? Se empieza a calentar demasiado el motor, quema el combustible y entonces la máquina ya queda toda estartalada. Y bueno, esta es la visión de Manuel sobre cómo es el burnout. Y en el tercer acto vemos qué pasa con Laura después de un día terrible que le va todo mal. ¿Qué va a pasar con Laura después? ¿Qué hizo en su vida? Conocemos cómo va su desgaste ocupacional. Aquí llega con un terapeuta y a través de ir simbolizando varios aspectos que se narran en esa sesión en el trabajo terapéutico, y nos va contando qué otros cambios hizo en su vida laboral. Ya con esta me despido. La idea no es que nada más un estudiante de licenciatura se forme a través del cómic. No, esa no es la intención. La idea es provocar el diálogo, la curiosidad, la reflexión durante las sesiones de clase y que eso nos permita profundizar ya con otra aproximación
la lectura de los journals, de los libros, de material más profundo, pero ya con un mayor involucramiento por parte no solamente de ustedes que están formándose, sino de nosotros los profes que usemos este material. Incidir en otras áreas del conocimiento, no solamente los psicólogos tenemos que ver con el desgaste ocupacional, sino los médicos, los enfermeros, los trabajadores sociales, los administradores. Y de última, bueno, pues la idea es tratar de abrir camino para implementar muchas de las estrategias de enseñanza a través del cómic, así como ayer les presentamos un libro, ya otra vez regresó a nuestra coordinación de publicaciones para que ya lo manden en la imprenta. Esperamos en los próximos meses que ya lo tengan con ustedes. Gracias por su atención. Yo sí te daría una pregunta. ¿Por qué hacerlo como cómic como tal? Yo lo veo, de repente leemos un libro, ves el libro y dices, no trae dibujitos. Qué flojera. Y tú quisiste hacer esto de alguna manera con un doble juego. No es un arte, porque el cómic es arte, pero también ahora sí que explicarnos de una manera sencilla qué onda con el humor. ¿Por qué? La idea era aprovechar... La idea era aprovechar las virtudes del lenguaje del cómic, esta combinación de texto y de imagen, para favorecer que cuando tenemos que transmitirle a quienes se están formando algo tan complejo y que se presta tanto a confundirlo con otros fenómenos, a través de los indicadores gráficos y a través de que te importe la historia de Laura, porque de verdad tú empiezas a leer las primeras páginas y dices, wow, la está pasando re mal, ¿no? Esta forma de involucrarte emocionalmente te permite familiarizarte más con el problema. Creamos aquí algunos iconos que van apareciendo a lo largo de toda la historia que le permiten ver a quien lo lea qué fenómeno del desgaste ocupacional está involucrado ahí. Cuando está esta silueta así que ya está ahí, toda sin cuerda, toda sin batería, como qué componente del desgaste ocupacional les parece que nos transmite este icono. Es como nos comenta la maestra Sousa, este es el agotamiento. El segundo componente del desgaste ocupacional es la despersonalización, que es hable con mi mano, ya salí, no estoy en mi turno, estoy de vacaciones, no me moleste. Y entonces es ponerte detrás de esta pared. No necesitas explicarle tanto al lector, el significado se lee a medio cómic, pero vas teniendo la noción de, aquí está escondida atrás de una pared. Aquí siente que ya no da una. Y esa era un poco la apuesta. A ver si nos sales, yo digo que sí. Entendí que ese tiene que ser un trabajo multidisciplinario, no puede ser únicamente del psicólogo, incluso de un solo campo de conocimiento. ¿Qué les recomendarías a las personas que están estudiando actualmente que deberían de hacer para formar estos grupos de trabajo y lograr esta nueva línea de investigación que estás incluyendo, lograr trabajar en ella? Como lo comentamos ayer, si nos acompañaron ayer les sonará familiar,
La psicología es una. De forma académica se las tenemos que dividir en diversos cajones para favorecer que te especialices más en ese campo. Pero allá afuera, a quien te va a pagar porque le proporcione soluciones, sea una empresa, sea una institución académica, sean tus pacientes, sean tus clientes en la consultoría que tú desarrolles, el laboratorio que te va a dar trabajo, la verdad es que allá afuera les vale un poquito sorbete quién es tu heroína máxima de la psicología o quién es así tu gallo. Eso allá ni lo conocen, eso son así cosas en las que nos entretenemos acá dentro de la escuela. Que ubiquen que tenemos que hablar muchos lenguajes. En la medida que hablamos más lenguajes, vamos a ser más útiles allá afuera. Y tenemos, si somos de psicología organizacional, tenemos que aprender a dominar los conceptos y los lenguajes también de quien sea administrador. Ese es de verdad uno de los retos más fuertes de cuando llegamos a una organización. Pensamos que todo el mundo va a hablar psicólogo. Cuernos, ¿no? Tú tienes que aprender a hablar administrador, ingeniero, abogado. En este sentido, yo les recomendaría a uno que no se casen tanto así con su santo de, y es que yo nada más soy clínico y nada más soy psicoanalista y lo demás es una mentira, porque eso no es cierto. Ese es aquí en la burbuja académica que tenemos. Ábranse a conocer otras perspectivas, ábranse a conocer otros lenguajes, el enfoque de otras profesiones y de otras áreas, y aunque ustedes no lo crean, dentro de 10 años que sean señoras y señores de 30, sí hay una diferencia cuando te abriste y adaptaste tu perspectiva, proporciones mejores soluciones. Y algo que yo les diría es, si tienen inquietudes para expresar su lado creativo, sea a través del baile, sea a través de la escritura, sea a través de dibujar, de escribir, denle de verdad. Allá afuera hay un mundo que va a apreciar la riqueza que ustedes traen en su creatividad y no se paren. Y bueno, ya por última vez. Entonces, algo que comentar. Es importante aplicar estas estrategias didácticas para aplicar en el área de capacitación o de información para el personal. ¿Existirá la posibilidad de que se abra un taller para poner esto en práctica? Sí y sí. Sí, el lenguaje del cómic y cómo tú puedes implementar talleres de creación o de análisis de cómics se presta durísimo en capacitación, desde cómo aterrizar un proceso, como lo vimos aquí en el caso de Will Eisner, hasta que tú te pongas a reflexionar de dónde salió ese error o que tú plasmes en cómics muy sencillos cuáles han sido tus experiencias en esa área o tus expectativas, ¿no? Por supuesto que sí. La otra respuesta es sí. Otro de los productos del proyecto fue elaborar un taller precisamente para compartirlo aquí con las profes y los profes para empezarles a transmitir este numerito. El taller ya está armado. Si no pasa ninguna circunstancia extraordinaria, yo confío que ya en el siguiente semestre se pueda dar. Porque además ponte a convocar gente becaria que se interesara a media pandemia y unos meses antes de la pandemia, bueno, en situaciones muy peculiares que se dan en la universidad, que tenían cerrada la escuela. Entonces, si no sucede nada peculiar, yo espero que el siguiente semestre ya se pueda impartir. Y para ustedes también, o sea, también sería interesantísimo compartirlo con ustedes que se están formando. Bueno, ya por el tiempo tenemos que concluir para la siguiente presentación. Pues démosle un aplauso al doctor Rodrigo Peniche. Los invitamos a las demás pláticas que se darán en el transcurso del día. Y bueno, el último comentario, inscríbanse a su taller. Mientras no lo cerremos, no le creemos burnout. Si no, ya no hará proyectos y demás. Tengan un excelente día.